y muchas gracias de verdad, porque no está el día como para tonterías. Por lo tanto, se agradece, lo agradezco yo, lo agradece Luis Ángel, lo agradece la directiva y lo agradece Juan Antonio. Es muy de agradecer que estéis aquí con el día que hace. La verdad es, bueno, para mí es una satisfacción. Bueno, algunos de vosotros ya conocen a Juan Antonio porque no es la primera vez que viene a dar conferencias de esa manera tan brillante como él las sabe dar. Pero esta vez yo creo que os va a interesar en general a todos, porque es una conferencia que a cualquiera que ame la poesía, y nosotros la amamos, pues saber sobre una de las métricas más importantes de la poesía, como es el soneto, que es algo absolutamente universal y atemporal, que no pasa de moda nunca, pues es muy interesante. Bueno, para aquellos que no conozcan bien la figura de Juan Antonio, os voy a hacer un pequeño semblante. Nace en Lorca en 1980. Es licenciado en Filología Árabe por la Universidad de Granada. Tiene una estancia predoctoral en la Universidad Ain Shams de El Cairo, Egipto. Es doctor en Literatura y doctorando en Historia por la Universidad de Murcia. Habla árabe, turco e inglés. Es profesor de secundaria y bachillerato. Es miembro del grupo de investigación Familia, Sociedad y Élites de Poder de la Universidad de Murcia. Colabora en el Departamento de Educación de la Universidad de Almería. Profesor invitado en las universidades de Toronto, Canadá, Arizona y Kentucky, en Estados Unidos, Ibagué, en Colombia, Santo Domingo, en la República Dominicana, y Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y ha impartido numerosas conferencias. Ha organizado jornadas y congresos internacionales. Ha publicado 42 artículos, 8 libros, 7 capítulos de libro y es coordinador de 4 obras colectivas. Ha recibido el premio literario El Meteorito, que concede el diario murciano La Opinión, y es articulista esporádico en ese mismo diario, en La Opinión y en La Verdad. Como veis, es un currículum que te deja, y dices, madre mía, más que un currículum brillante, es un currículum de arquitectero. Pero aparte de todo esto, tan serio, tan maravilloso, la figura de Juan Antonio para mí es mucho más. Juan Antonio es un trabajador infatigable, es un investigador apasionado. Hay que verle meterse en cintura lo que trabaja y lo que hace. Yo lo he visto en el archivo, trabajar, buscar, junto con los archiveros, junto con su padre, que también va mucho por el archivo, ir a Murcia, ir a donde tenga que ir, buscar documentos, ir a casas de las familias de donde él está trabajando, sus libros, sus historias, sus biografías, con un amor y con una pasión que indudablemente luego se reflejan en lo bien que están hechas las cosas que hace. Desde un punto de vista amistoso, para mí su familia y él son pues, de las mejores amistades que yo tengo en Lorca, y ya sabéis que yo hace ya 40 años que piso esa ciudad tan bonita y tan importante para mí. Yo diría que desde el punto de vista humano es una persona generosa, es una persona amiga de sus amigos, es una persona amable, cordial, educadísima, que tiene un trato siempre agradable con cualquiera que se acerque, que si le pides, oye, déjame este libro, oye, déjame estos apuntes, oye, que quiero saber, te los hace en un momento. A mí me ha ayudado muchísimo en mis propias conferencias a la hora de hacerme el PowerPoint, porque yo de eso tengo cero pelotero, un poco menos, o sea que no tengo ni la más remota idea. Y él me los ha hecho con una generosidad infinita, ¿no? Y con mucha paciencia, que tampoco... hemos colaborado en algunas de las intervenciones que ha hecho él para las universidades americanas. Ha tenido la deferencia de llamarme a mí para leerle los poemas, ¿no? Y que esos poemas atraviesen el océano y lleguen, ese poema y ese trabajo, y mi voz y la suya, lleguen atravesando el océano a estas universidades americanas que acabo de decir. Y para mí eso pues es un honor que pueda contar conmigo, lo mismo que va a contar conmigo hoy para la lectura de los sonetos. Yo diría
que Juan Antonio solo tiene un defecto, que es blanco. Y eso para un azul a veces es imperdonable. Pero bueno, hoy por hoy se lo perdono. Así es que la mayoría de ellos saben lo que significa la Semana Santa de Lorca, y saben lo que significa ser blanco y azul y lo que significa para un lorquino ser blanco o azul. Pero independientemente de ese pequeño defectillo, además es una muletilla que tenemos mucho en Lorca. Solo tiene un defecto, que es azul. Solo tiene un defecto, que es blanco, siempre que sea del color contrario al del que tú eres. Bien, si no recuerdo mal, me parece que ya, os dejo con él y veréis cómo va a ser una conferencia muy interesante. Así es que, pues muchas gracias y vamos a ver qué tal lo pasamos. Pues muchísimas gracias por esa visión idealizada sobre mi persona. Si algo tengo son defectos físicos, morales e intelectuales. No soy blanco, como no soy de izquierda ni de derecha, no soy ni blanco ni azul, ni soy del Madrid ni del Barça. Es decir, soy un nihilista, no soy de nada ni de nadie. Que eres real. Que te enseño una foto tuya te enseño una foto tuya vestido de desfilaba en el Paso Blanco, pero que enseño una foto tuya vestido de también he colaborado con el Partido Socialista al que mi padre pertenece como militante histórico, no tengo carnet, y bueno, yo ni Dios, ni política, ni patria, ni Semana Santa Lorquina. Eso me define quien me conozca, como Moncha me conoce, a la perfección. Sí, he ayudado a Moncha, pero he ayudado en lo superficial. Todo el trabajo que ha hecho sobre la familia real, sobre los matrimonios de los diferentes linajes de la monarquía europea y tal, es trabajo de ella. Y por último, pues quiero dar las gracias al Ateneo de Alcázar de San Juan. Es la cuarta vez que estoy con vosotros, pero es la tercera vez que conferencio, como dicen en Colombia. Porque mi primera conferencia en el claustro de la Casa del Hidalgo, maldito sea el microteatro, porque me hubiera gustado esta noche estar allí, pese a la lluvia, pero fue sobre la poesía, fue sobre el modernismo literario en tierras murcianas. La segunda conferencia aquí en esta sede, con un aforo más o menos parecido, con un clima más o menos parecido, fue sobre la poesía carcelaria, una conferencia que sí que gustó mucho, y ahora vuelvo para hablarles del soneto, a pesar de que ustedes la gran mayoría son poetas, como el señor Mariano Lizcano Ramos. Lizcano, apellido curioso, porque tengo un muy buen amigo, Alejandro Lascano, imagino que será un apellido derivado, pero bueno, quien también ha compuesto sonetos. Ustedes sabrán probablemente más del soneto desde la práctica, desde la actividad de la creación, que desde el ejercicio teórico. Y sin más dilación, pues procedo a hablarles de la historia del soneto en España y en América. Esta conferencia consta de los siguientes apartados. Voy a partir de las características formales y del contenido. Vamos a hablar de los elementos que integran la estructura del soneto. Vamos a hablar de si es o no una estrofa o un conjunto de estrofas. Y vamos a ver su dimensión en el canon, tanto en su parte interna, temática y demás, como en su parte externa, composición de versos y de ritmo. Vamos a ver el soneto en la literatura española mediante su precedente medieval, su verdadera irrupción y desarrollo en el Renacimiento, su consolidación y plasmación absoluta en el barroco español y su difusión a través de los virreinatos americanos, su decadencia en el neoclasicismo, su breve resurgir en el romanticismo, pero sobre todo su auténtico renacimiento en el modernismo gracias a la figura de Rubén Darío, como veremos a continuación, su consolidación en el siglo XX a través de la generación del 27, su papel en la poesía de posguerra, que de esto ya hablamos un poquito en la primera conferencia, a través de la poesía carcelaria, y su estado y situación desde los años 60 hasta nuestros días. Cerraremos con un breve coloquio, si les apetece, o con preguntas que ustedes quieran hacerme, o yo quiera hacerle a ustedes, como sonetistas.
Bueno, el soneto, como ustedes saben, es una composición estrófica de 11 versos en decasílabos, es decir, de 11 sílabas, subdivididos en 2 cuartetos y 2 tercetos, los cuales pueden ser simétricos o encabalgados. Muy bien, aquí parte el dilema de los teóricos de la literatura, de los teóricos de los géneros y subgéneros literarios. ¿Es en sí un metro estrófico o es la agrupación de diferentes metros estróficos? Actualmente está claro que compone un único metro estrófico. ¿Por qué? Porque al margen de esta estructura externa cuenta con una estructura interna. Esa estructura interna es tripartita y es similar al de los textos narrativos. Ya Aristóteles hablaba de la narración poética, y esto puede ser un ejemplo de narración poética, porque el soneto tiene planteamiento, nudo y desenlace. En el primer cuarteto se da la presentación de un tema, en el segundo el desarrollo de ese tema, en el tercero la reflexión sobre la idea central y en el último el remate a modo de conclusión, que suele contar con un tono emotivo. Eso en cuanto al soneto, que se denomina petrarquista, propio del Quattrocento italiano que veremos a continuación, pues en el barroco español se da la primera evolución del metro estrófico. Esta composición es ideal para diversos temas, como el amor, la metafísica, la filosofía y la religión. El soneto nace en la Edad Media en el centro de Italia, aproximadamente por aquí, en el siglo XIII, después del llamado Renacimiento medieval del siglo XII. En el 400 se consolida en Italia en los cancioneros de, por un lado, Dante, a través de su obra Vita Nova, donde se aprecia un conjunto de sonetos dedicado a su musa y su esposa Beatrice, que por cierto tenía 9 años y él algo más de los 30 cuando contrajeron matrimonio. Esto visto desde los ojos actuales es una barbaridad, pero estamos en el siglo XV, en el 400, en el 1400 y pico. Y el cancionero de Petrarca, el que lo expande a toda Europa, siendo este el que llegó al Reino de Castilla. En España, y tengan en cuenta que España no existe aproximadamente hasta el siglo XVIII, yo voy a hablar de España, pero me refiero en realidad al Reino de Castilla. En España o el Reino de Castilla, el principal antecedente medieval en el siglo XV es don Íñigo López de Mendoza y de la Vega, el tercer marqués de Santillana, en su obra Sonetos fechos al itálico modo. Un conjunto de 42 sonetos de tema colosal y épico, en el que, partiendo del cancionero de Petrarca, no llega a ser, digamos, un maestro en ese subgénero lírico. Porque, según el lingüista Lapesa, el estado de la lengua castellana en el siglo XV no estaba preparado para asumir la musicalidad y los ritmos de los versos italianos. Como ustedes saben, los que son poetas, los endecasílabos son enfáticos, heroicos, melódicos, sáficos y santillanos. Los santillanos son los del Marqués de Santillana. Todos ellos coinciden en el acento versal en sexta. El Marqués de Santillana lo acentuaba en quinta, como en el italiano, pero la lengua española, al ser llanista, no acepta bien esa musicalidad, por lo que se le considera más un precursor que un introductor. Habrá que esperar al Renacimiento, 100 años después, a que su sobrino nieto, Garcilaso de la Vega, quien encarnó como nadie el arquetipo de hombre de armas y de letras, recibiera una epístola de su amigo Juan Boscán, quien tras estar en Florencia le comenta la necesidad de italinizar a la poesía española. Por tanto, Boscán y Garcilaso recurren al cancionero de Petrarca y toman el endecasílabo como verso de arte mayor, el heptasílabo como verso de arte menor y desplazan al octosílabo popular castellano. Rechazan a su vez la rima asonante y optan por la consonante, considerándola como más culta y elegante. Y dentro de los diferentes metros estróficos que toman, como la octava real, que la toma concretamente del cancionero de Boccaccio, o la silva, también toman el soneto petrarquista.
El soneto petrarquista se caracteriza, y Moncha a continuación nos va a leer el mítico y famosísimo soneto 23, que después, como veremos, inspira a Góngora. El soneto petrarquista en su estructura interna se caracteriza porque en los cuartetos se plantea, en los tercetos se cierra mediante la conclusión y se reserva el verso noveno, generalmente mediante un braquistilo al principio del verso, para la exposición del tema. Sí, pasas el micro. Sí, claro. Bien, es el soneto 23 de Garcilaso de la Vega. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello que la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco y niesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo curará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. El cancionero de Garcilaso, evidente y lógicamente, generó escuela, y se dieron en la primera mitad del siglo XVI, o como saben, en la segunda mitad del siglo XVI, la poesía torna hacia lo religioso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, entre otros. En esa primera mitad del siglo XVI surgen cancioneros de autores como Diego Hurtado de Mendoza, Hernando de Acuña, Gutiérrez de Cetina y sobre todo el gran maestro Fernando de Herrera, quien es el máximo exponente de la escuela andaluza. Escuela poética que dio sus mejores frutos hasta el siglo XVIII, hasta el neoclasicismo, con autores como Quiroga, y que resurgió con la generación del 27 con autores como García Lorca, Alberti o Emilio Prados. Un siglo después, en el XVIII, surge el barroco. Surge ese desengaño en el que los poetas, especialmente Quevedo, se dedican a mostrar la decadencia moral y espiritual del Imperio español. En ese momento tan decadente, en España surgen dos escuelas poéticas aparentemente opuestas: el culteranismo, liderado por Góngora, y el conceptismo, representado por Francisco de Quevedo. Estos dos autores, a través de sus escuelas, lograron destruir el equilibrio clásico entre forma y fondo en el poema, teorizado por Aristóteles en el siglo IV a.C. en su ensayo La Poética. Esa destrucción de ese equilibrio entre forma y fondo hace que desaparezca la armonía poética. ¿Por qué? Porque el culteranismo se preocupa por la forma, se preocupa por la composición, por esa estructura externa de la que hemos hablado. ¿Qué hace Góngora? Recurre a los hipérbatos para desordenar la sintaxis y así emular el latín. Recurre morfológicamente a los epítetos, como adjetivos antepuestos al sustantivo, como el latín. Y recurre sobre todo a la creación de neologismos mediante una etimología de lexemas griegos y latinos. Quevedo, por el contrario, a través del conceptismo se preocupa por el fondo, por la esencia del poema, por la imagen, mediante el uso de metáforas audaces, imágenes plásticas y sobre todo una fina, elegante y muchas veces descortés ironía. A pesar de que uno era culteranista y otro era conceptista, ambos autores cultivaron esas dos escuelas. Lo que pasa es que siempre se le ha marcado tradicionalmente la frontera entre estos dos autores más por la rivalidad personal que por el desarrollo de sus cancioneros. Góngora y Quevedo cultivaron el soneto herreriano, mientras que el soneto petrarquista es el que introduce Garcilaso y lo cultiva gente como Diego Hurtado o como Fernando de Herrera. Estos maestros destruyen el soneto petrarquista y en el soneto herreriano se dedican a desplazar ese tema que figura en el verso 9 hacia abajo. Y llegan a competir entre ellos entre tal manera que hay sonetos de Góngora y de Quevedo que el tema se aprecia en el último verso, logrando así una mayor dimensión retórica, encajando esa retoricidad dentro de los excesos estéticos del barroco. Los sonetos de Góngora y de Quevedo son un combate entre los endecasílabos enfáticos y heroicos, reservando un melódico para el tema con la mezcla de algún sáfico. Esta tendencia se puede apreciar
en este soneto de Luis de Góngora que Moncha nos va a leer a continuación y que, como pueden apreciar en el primer cuarteto, bebe directamente del soneto 23 de Garcilaso. Bueno. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente el lilio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello. Goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, cabello, cristal luciente, no solo en plata o viola truncada, se vuelva más tú y ello, juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. No, si va a seguir. Porque ahora, ya que hemos visto un claro ejemplo de soneto herreriano, culteranista o hongorino, vamos a ver otro conceptista de Quevedo. Soneto a una nariz. Perdón, antes me gustaría indicarles que, como ustedes saben, Góngora y Quevedo se llevaban muy mal. Dice incluso la leyenda que Góngora, cuando no tenía ya nada a su vejez, en la casa en la que estaba viviendo, Quevedo se ocupó de comprarla para poder echarlo a la calle como un perro. Y corría el rumor, cosa que no es cierta, de que Góngora descendía de marranos, de judíos conversos. No puede ser cierta porque el padre de Góngora era juez de la Inquisición, por tanto tenía limpieza de sangre más que acreditada, pero tenía una prominente nariz, como han visto en ese cuadro tenebrista anterior. Entonces Quevedo ataca mediante la hipérbole de su nariz a Góngora para llamarle, con perdón de la expresión, perro judío. Soneto a una nariz, de Francisco de Quevedo. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un pejespada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz, sayón y escriba, un ovidio nasol mal narigado. Érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices eran. Érase un naricismo infinito, frisón, archinariz, caratulera, sabañón garrafal, morado y frito. Espero que si hay aquí algún infiltrado. No se corresponde a otra vez. Gracias por la cortesía al Ateneo por haberse dado cuenta de un error y haberlo dejado plasmado. Pido disculpas porque el que se está proyectando es la versión original y Moncha tiene la versión al castellano actual. Cuando se ha invitado a asistir a una conferencia de ustedes, estaré también al tanto. Decía que si hay algún infiltrado del Mossad, porque están en todas partes, que quede claro que en España ya se ve con buenos ojos a determinados pueblos, no como hacen los judíos con el pueblo palestino. Pero bueno, eso ahora no viene al caso. Seguimos. El gran monstruo de la naturaleza, como le llamó Cervantes, quien era su gran amigo y después fue su archienemigo, como pasaba con estos y otros tantos escritores de las generaciones literarias españolas, Félix Carpio Lope de Vega fue un magnífico autor literario quien cultivó todos los géneros y subgéneros propios de su tiempo, a excepción de la novela picaresca. Fue un maestro en la poesía, recurriendo a ella para su teatro en verso, para las composiciones de las intervenciones dialógicas de los personajes de sus comedias. Pero también fue un autor autónomo quien compuso poemarios como rimas sacras y rimas divinas. En cuanto a la composición del soneto, optó en la diatriba entre culteranistas y conceptistas por defender públicamente a Quevedo, pues era su amigo. Pero en el fondo admiraba y envidiaba a Góngora, llegando a imitarlo en la composición de muchos de sus sonetos. Cosa que podemos apreciar en el famoso soneto, un soneto me manda a hacer Violante, que Moncha nos va a leer a continuación. Un soneto me manda a hacer Violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto,
14 versos dicen que es soneto. Burlando, van los 3 delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues 5 con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que estoy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. El siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII era el imperio de los Habsburgo, donde nunca se ponía el sol. Y al margen del oro y sobre todo de la plata que venía de América, España exportó a los virreinatos su cultura, la cultura occidental. En el virreinato de Nueva España destaca Sor Juana Inés de la Cruz y en el virreinato del Perú, Garcilaso de la Vega el Inca, el mestizo descendiente de la nobleza incaica y de la nobleza castellana que llegó a estar aquí en Castilla en tiempos del emperador Carlos V luchando en la revuelta de las Alpujarras contra los moriscos. Sor Juana Inés de la Cruz tomó la estética de Góngora y del culteranismo para sus composiciones poéticas, mientras que Garcilaso de la Vega el Inca optó por Quevedo. De esta manera, ambos modelos de sonetos herrerianos pasan al continente americano. De nuevo en Castilla nos encontramos con Miguel de Cervantes Saavedra, probablemente con vecinos de ustedes, aunque tengo entendido que ya hay una tercera población que también lo reivindica. Una tercera, Tengo entendido, pero bueno, yo creo que es que nació en varios sitios a la vez, es como los vascos, nacen donde quieren. Bueno, pues Miguel de Cervantes, aparte de haber innovado universalmente en la narrativa y en el teatro, sobre todo con su tragedia Numancia, también lo hizo en poesía, porque fue el introductor en lengua española del soneto con estrambote, que lo toma, al igual que Garcilaso, del cancionero de Petrarca. Y el estramboto, que significa el extravagante, es un verso o conjunto de versos que viene al final de una composición poética canónica, como es el caso del soneto, y suele tener una finalidad humorística. Tan solo lo cultivó una única vez en un soneto titulado Al tumulto del rey Felipe II en Sevilla, al túmulo, perdón, del rey Felipe II en Sevilla, y, que compuso Cervantes para la inauguración de un monumento a este monarca en la primera ciudad de Castilla. Pues como saben, la ciudad más importante de Castilla era Sevilla, ahí estaba la casa de contratación, y la ciudad más importante de la corona de Aragón era Valencia, donde estaba el puerto por donde entraba toda la riqueza del Mediterráneo. Moncha nos va a leer a continuación este soneto. Del rey Felipe II en Sevilla. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla, porque a quien lo sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza. Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más de 1.000.000, y que es mancilla que esto no dure un siglo. Oh gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y nobleza. Apostaré que el ánima del muerto por gozar este sitio hoy he dejado la gloria donde vive eternamente. Estoyó valentón y dijo: es cierto cuanto dice Guacé, señor soldado, y el que dijere lo contrario, miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no mudó más, y no dijo nada. Y no hubo nada, perdón, es que no entendía una de ellas. Fuese y no hubo nada. Bueno, el toque de humor que les he dicho que supone el estrambote. ¿El toque de humor que era la lectura o el hacerse así? Los dos. Está todo junto. Yo 30 días ensayándolo. Son pocos. Por lo menos, pillándonos los defectos, se nota que están pendientes de la conferencia, que eso también es de agradecer. Eso está bien. Bueno, dentro de nuestros siglos de oro, algunos teóricos como Juan Luis Alport dicen que empieza
en 1516 con la coronación de Carlos V, el emperador Habsburgo, y finaliza con la muerte del propio dramaturgo Pedro Calderón de la Barca en 1681, será en Inglaterra el soneto isabelino o shakespeariano. Es un soneto que cuenta con un tercer soneto de cierre y que en España no se cultivó porque se consideraba que rompía el ritmo, no se cultivó, pero fue desarrollado por primera vez en nuestra tradición literaria en Argentina por Jorge Luis Borges. Sin embargo, no ha tenido mucha trascendencia en el ámbito de la poesía española. El neoclasicismo, en el siglo XVIII, y el romanticismo en el siglo XIX, es una etapa, son siglos complejos. El siglo XVIII es probablemente el peor siglo de la poesía europea. ¿Por qué? Por la Ilustración francesa. La Ilustración francesa, el siglo de las luces, el reinado de la razón, provocó que la emoción y los sentimientos quedasen relegados a un segundo plano y quedase por encima el pensamiento y la filosofía. Es decir, se impuso el ensayo sobre la poesía, la narrativa y el teatro, y el lenguaje poético se desarrolló apenas, convirtiéndose en una actividad meramente de entretenimiento, como se aprecia en el cancionero de Juan Meléndez Valdés. En aquella época, por destacar algo en el ámbito poético, podríamos hablar de Melchor Gaspar de Jovellanos y de José Cadalso, pero sin embargo han pasado más a la historia por sus trabajos de corte narrativo, como por ejemplo Noches lúgubres o Cartas marruecas, del segundo de los autores. Habrá que esperar al siglo XIX con el romanticismo, si es que en España hubo romanticismo, ya saben ustedes la diatriba de si hubo o no romanticismo en España, cuando se vuelve a recuperar la preeminencia de la emoción y de los sentimientos sobre la razón y el pensamiento, debido a que en la Ilustración se encorsetó demasiado el canon de los géneros y de los subgéneros literarios, por lo que en el Renacimiento se busca el individualismo, la subjetividad, la libertad creadora. En ese momento podríamos destacar, por ejemplo, a Bécquer, quien en sus rimas no cultiva el soneto, pero sí en la prensa sevillana, como se puede apreciar a continuación con este soneto petrarquista que Mocha nos va a leer. Bien, es la rima a puntos suspensivos. Bien. Céfiro dulce que vagando alado entre las frescas purpurinas flores, con blanco beso roba sus olores para extenderlos por el verde prado. Las quejas de mi afán y mi cuidado lleva a la que al mirar mata de amores, y dile que un alivio a mis dolores dé un consuelo al ánimo angustiado. Pero no vayas, no, que si la vieras y tomando sus labios por claveles el aroma gustar de ellos quisieras, cual con las otras flores hacer sueles, aunque a mi mal el término pusieras, tendría de tu acción celos crueles. A finales del siglo XIX resurge con muchísima fuerza el soneto, así como la poesía en general, a través del modernismo. En 1882 hay un preámbulo a este movimiento en Cuba, cuando José Martí, el padre de la independencia cubana, comienza a desarrollar una nueva estética prosaica en el ámbito de la prensa. Salta a la poesía en 1888 con el poemario Azul de Rubén Darío, sembrando un germen poético que llegaría a otros países americanos. En el primero y el segundo viaje de Rubén Darío a España, los grandes maestros de la poesía española, como Francisco Villaspesa, Juan Ramón Jiménez de su etapa sensitiva y los hermanos Machado, se contagiarían del entusiasmo estético de esta escuela, cuya única pretensión es rechazar el gusto materialista de la burguesía, que componía el público teatral y los consumidores de las novelas y de la poesía, para buscar la belleza absoluta. Buscaban el arte, no les importaba ganar dinero, solamente querían ser eternos en sus libros y crear la mayor obra artística. El gran maestro de este movimiento a ambos lados del Atlántico fue Rubén Darío, quien
dentro de la tendencia del subjetivismo y la libertad creadora del romanticismo y el tardorromanticismo, revoluciona la poesía española, logrando una revolución estética tan importante como la de Garcilaso de la Vega y Juan Boscán en el siglo XVI con la italianización de la poesía castellana. Para ello destruye formalmente los metros, como el caso del soneto, dándose sonetos en los que se aprecia un terceto, cuarteto, o cuarteto, terceto, cuarteto, etc. Sustituye los cuartetos por serventesios, por ejemplo, hace tercetos monorrimos, es decir, con la misma rima en todos ellos, o sobre todo su gran innovación de desplazar el endecasílabo tradicional de Petrarca y sustituirlo por alejandrinos, como en el siguiente soneto que nos va a leer Moncha a continuación y en el que se aprecia una fuerte presencia del indigenismo lírico hispanoamericano. Capolicán. Es algo formidable que vio la vieja raza. Robusto tronco de árbol al hombro de un campeón salvaje y aguerrido, cuya fornida maza blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por cascos sus cabellos, su pecho por coraza. Pudiera tal guerrero de Arauco en la región lancero, de los bosques Nemrod que todo caza, desjarretar un toro o estrangular un león. Anduvo, 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 le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, y siempre el tronco del árbol a cuestas del titán. El toqui, llama la conmovida casta. Anduvo, 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 la aurora dijo, basta, e irguióse la alta frente del gran Caupolicán. El modernismo supone en realidad la primera expresión de autonomía estética de los países hispanoamericanos, y este poema es un clarísimo ejemplo. Si ustedes pueden apreciar, hay símbolos de la tradición griega, Hércules, de la tradición cristiano-católica, Sansón, de la tradición prehispánica, el Arauco. A mí me parece algo increíble la fusión que logra aquí Rubén Darío y que luego se imitó tanto que ya les digo, en España, en el primero y segundo de los viajes de Rubén Darío, impregnó a los autores españoles como, bueno, aquí tenemos una foto de Amado Nervo, el gran maestro del modernismo en México, y de Leopoldo Lugones, el gran maestro del modernismo mexicano, que beben de ese indigenismo, de esa estética en busca de la belleza absoluta del modernismo que crea Rubén Darío con Azul de 1888, con Prosas profanas de 1896 y con Cantos de vida y esperanza de 1905. Y de América salta a España, como ya les he dicho, en Francisco Villaspesa, en Juan Ramón Jiménez su etapa sensitiva y sobre todo en los hermanos Manuel y Antonio Machado. Manuel opta por seguir la escuela de Rubén Darío, cultivando el heptasílabo, el eneasílabo, el endecasílabo y el alejandrino, como en muchos de sus madrigales. Pero el que a mí personalmente me llama poderosísimamente la atención es Antonio Machado, porque se atreve a enfrentarse a Rubén Darío y se atreve a rechazar ese concepto de la belleza absoluta, componiendo poesía con un tremendo ritmo y una marcada musicalidad en lo que lo menos importante es la imagen plástica. Por lo que crea un modernismo meramente machadiano que luego llega a otros autores. Yo, por ejemplo, lo he encontrado en Heliodoro Puche, el autor de mi tesis doctoral, de quien les hablé ya en cierta ocasión. Entonces, yo creo que el gran renovador del modernismo en España es Antonio Machado. Vamos, lo creo yo y lo creo otra mucha gente, como Díaz de Revenga, catedrático de la Universidad de Murcia. Antonio Machado, además, rescata el sonetillo, que es un soneto, pero compuesto con octosílabos, con versos de arte menor, que se cultivó algo en el siglo de oro, pero sobre todo Tomás de Iriarte en el neoclasicismo del siglo XVIII. Y llegando a la generación del 27, a esa estética de renovación donde se fusionaba la tradición castellana con las vanguardias europeas como el futurismo, el ultraísmo o incluso el surrealismo, podemos apreciar cómo los grandes maestros de esta generación cultivaron el soneto. ¿Por qué el soneto? Porque Ignacio Sánchez Mejía, el torero, al que le compone esa famosa elegía Federico García Lorca, era un intelectual,
algo raro en un torero, si conocen a José Luis de Urique, a Espartaco, hay de todo, pero Rafael Sánchez, Sánchez Mejía, al margen de ser torero, era periodista, era poeta y es el primer autor en lengua española en componer una obra teatral cuyo tema central es el psicoanálisis. O sea, cuando Lorca compone El Público, o así pasen 5 años, ya el diestro había compuesto su obra teatral. Bueno, pues este señor, de su bolsillo, en el Ateneo de Sevilla en 1927, juntó a la juventud creadora castellana, puesto que los grandes maestros como Machado, como Valle Inclán, que en un principio dijo sí, como Miguel de Unamuno, no asistieron, y la nueva juventud creadora española reivindicaron la figura de Góngora, quien había caído en un profundo ostracismo por su etapa oscura, por sus sonetos, por sus poemas más oscuros. Entonces, en 1927, cuando se cumple el tercer centenario de su muerte, en el Ateneo de Sevilla se reivindica la figura de García Lorca mediante los trabajos ensayísticos de Dámaso Alonso y los recitales poéticos, del que Moncha nos va a leer el soneto del amor oscuro de Federico García Lorca. Esta luz, ¿no? Sí. Este sí, aquí. No, Aquí pero- está Antonio, aquí está, perdón, Alberti, No, aquí está. que te García decía que Lorca. si ponías el texto, claro. El texto si sí, claro. Esa es la famosa foto del Ateneo de Sevilla en el homenaje a Góngora, Venga. de la generación del 27, que gusto, madre mía. A ver si nos hacen una a nosotros un día de estos. Bien, esta luz, este fuego que devora, este paisaje gris que me rodea, este dolor por una sola idea, esta angustia de cielo mudo y hora, este llanto de sangre que decora liras sin pulso ya, lubricatea, este peso del mar que me golpea, este alacrán que por mi pecho mora. Son guirnaldas de amor, cama de herido, donde sin sueño, sueño tu presencia entre las ruinas de mi pecho hundido. Y aunque busco la cumbre de prudencia, me da tu corazón, valle tendido con cicuta y pasión, de amarga ciencia. Cuando la guerra civil destruye los ejercicios de las vanguardias y la etapa de experimentación narrativa, teatral y poética, España entra en una profunda crisis intelectual y cultural. La posguerra fue prácticamente un páramo, y en este periodo, como recordarán cuando expuse la conferencia de la poesía carcelaria, el panorama poético español se divide en dos tendencias totalmente contrarias. El maestro Dámaso Alonso, tan importante para rescatar la memoria de Góngora a través de la generación del 27, teorizó en 1952 en sus Poetas españoles contemporáneos la división estética de la poesía española en dos bandos: la poesía arraigada y la poesía desarraigada. La poesía arraigada era aquella cultivada por aquellos poetas que veían positivamente al régimen dictatorial. Consideraban en su poesía que el mundo estaba ordenado, que el mundo era coherente, la realidad era exacta. Cultivaron sus poemas en la revista Garcilaso, de ahí que también se le denomina a esta escuela como garcilasistas, y recurrían a la composición de metros estróficos canónicos de los siglos de oro para emular el esplendor poético de Góngora, Quevedo, Cervantes, Lope, etc. Y la poesía desarraigada, magníficamente desarrollada por José Luis Bárcel de la Universidad de Salamanca, recientemente fallecido, en su poesía castellana de cárcel, es una escuela poética totalmente opuesta a la anterior, desarrollada por poetas en la cárcel y en el exilio, como el caso de Rafael Alberti o León Felipe. En sus poemas se aprecia una visión caótica y peligrosa de la realidad mediante una vertiente existencialista, similar a la de Jean-Paul Sartre o la de Albert Camus. Y al margen de publicar en la revista Espadañas, una revista de la clandestinidad, recurrían al verso libre como símbolo formal de libertad y de esperanza. De la poesía desarraigada se evolucionó hacia el realismo social, representado por Blas de Otero y Gabriel Celaya,
quienes prácticamente no cultivaron el soneto. En la década de los 70 el soneto era algo residual y se rescató a través de los 9 novísimos poetas españoles, antología de José María Castellet, que establece la poesía de los años 70 hasta finales del siglo XX. Los novísimos bebían principalmente de la música, del cine y del cómic, lo que luego dio lugar a la poesía de la experiencia y también a la poesía del silencio, en donde el soneto como método estrófico canónico fue perdiendo fuerza. En las últimas décadas ha resurgido con cierto entusiasmo a través de autores como Leopoldo de Luis, quien es considerado por la Real Academia Española como el máximo sonetista en lengua española en nuestros días. Aquí finaliza la conferencia. Sí. Ahora vamos... Finaliza la conferencia, pero hemos pensado que magnífica conferencia, yo es que lo oigo y se me cae. Como poeta es que se me cae la baba, de verdad lo digo porque es magnífico, ¿no? Pero qué mejor que cerrar una conferencia sobre el soneto con un escritor local, ¿eh? Y ese escritor local no es ni más ni menos que nuestro querido Mariano Liscano Ramos. Y voy a leerles un soneto de un tríptico final, que son 3 sonetos, pero le voy a leer el último, que es el que a mí me ha parecido que se acercaba más al planteamiento, nudo, desenlace y al tema del amor, que nos ha comentado también Juan Antonio. Cuando mañana pierda mi sentido, ese gozo y la dicha de beberte, cuando mi cuerpo ya se encuentre inerte, separado del pueblo tan querido, será mi pobre voz un alarido que grite por la angustia de perderte. No me quites tu aroma, quiero verte más allá de mi cielo prometido. Llévate conmigo, será pura la imagen que acompañe mi camino. Tendrá sabor de viñas y llanura. Será mejor mi póstumo destino. Vendrán también la paz y la hermosura de esta tierra, Señor, y de este vino. Si alguien quiere hacer una pregunta o alguien quiere debatir algo, por supuesto. Al terminar la conferencia o terminando la conferencia, has dicho que en la actualidad parece ser que está surgiendo un poquito más esta métrica del soneto. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre el soneto en la actualidad? Sí, vamos a ver, el soneto en la actualidad se cultiva por poetas que no son profesionales. ¿Que no son? Profesionales. La profesión de poeta ya no existe. Actualmente yo tengo contacto con algún editor, con alguna editorial, y tengo contacto con poetas y poetisas. Yo soy partidario del concepto de poetisa, porque ahora que el feminismo está creando femenino de todos los sustantivos y de todos los adjetivos, para uno que ya hay, ¿por qué vamos a quitarlo? Igual que hay actor y hay actriz, hay poeta y hay poetisa. Safo era poetisa y es la madre de la poesía occidental. Bueno, pues la poesía es un género que no se vende, no es comercial. La poesía sobrevive gracias a gente como vosotros, gente como el Ateneo de Alcázar de San Juan. En mi tierra, pues por el grupo poético Espartaria, donde está Moncha, por Amigos de la Cultura y demás. Entonces, como en este tipo de asociaciones hay gente que pertenece a una generación de cierta edad, han bebido y han tenido la suerte de beber de los maestros de antaño. Yo cumplí ayer 46 años. Mi generación prácticamente no conoce el soneto, salvo los que nos dedicamos a la enseñanza de la lengua y la literatura. Y por supuesto nuestros alumnos de ESO y bachillerato no saben ni lo que es la poesía. Entonces, cuando digo que ahora goza de cierta buena salud, sí, pero no tiene un auge social importante. La poesía ya no es importante. La poesía, como dice el catedrático, se me ha ido el nombre, bueno, después me veré y lo diré. Hay un catedrático en la Universidad de Salamanca que ha desarrollado la Escuela de la Crítica Literaria a través del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Jesús González Maestro. Jesús González Maestro dice que la poesía es filosofía versificada. Por eso, como estamos en un mundo en donde la razón ya no tiene sentido, la poesía tampoco tiene.
No te podría decir más. Simplemente que actualmente la poesía sobrevive gracias a gente como vosotros. Sí, yo estoy un poco de acuerdo contigo en eso, que la poesía sobrevive gracias a grupos como nosotros. Aquí y en cualquier parte de España siempre hay grupos. Y autoediciones, las editoriales llega un poeta y no le publican el Bueno, poemario depende, porque depende. no tiene salida económica. La poesía no tiene, es verdad que la poesía no se vende a grandes niveles y que hoy por hoy la poesía, bueno, vamos, conocer a un poeta hoy por hoy a niveles a como conocemos a los poetas anteriores es dificilísimo. Solamente en nuestro pequeño mundo conocemos quiénes son. Sabemos quién son Juan Ramón Barat, Irma Peregrín, el chico este que vino, la Magdalena Sánchez Blesa, el chico este que vino de Madrid, que era presidente del Ateneo, que no recuerdo cómo se llama, y algunos de ellos. O sea, los conocemos porque estamos en su mundo, si no, no sabríamos quiénes son poetazos impresionantes que podrían pasar de verdad a los anales de la mejor poesía española de todos los tiempos, y sin embargo es que ahora la poesía se lee poco, se reivindica poco y se entrevista poco. Tú fíjate quién sale en televisión ahora, Pero ojo, novelistas, cuidado, porque la novela vende. poetas, haces así, es decir, gente que escriba poesía, haces así, y más que abogados. Sí, pero no, que no se equivoque la gente. Yo puedo escribir versos, eso no me Exactamente, por un tubo. Lo que pasa es que, claro, evidentemente todo lo que se escribe, que parece ser poesía, no es poesía. Perdona, este soneto que has leído, por ejemplo, está bien leído. Claro, Los acentos son correctos. exactamente. Pero si te vienes a mi pueblo y escuchas a alguno que se llama sonetista, no digo más. Sí, es verdad que la poesía es así. Pero, en fin, precisamente, y en el hilo de todo eso, y lo que acabas de decir, también te doy la razón, es que incluso nosotros, no escribimos, nosotros los que escribimos, bien, mal, regular o medio pensionistas, nos dedicamos muy poco al soneto también. Esos que no estamos reivindicados porque la poesía no está reivindicada y que no somos famosos porque la poesía no es famosa, aunque haya poetazos impresionantes, casi ninguno trabaja el soneto. Yo he oído algunos sonetos de aquí, algunos sonetos de Owen, los sonetos de Mariano y poco más. El resto de nosotros no trabaja el soneto, yo no trabajo el soneto, a lo mejor he hecho 2 o 3, pero ni los he publicado. Y también hay una cierta moda en la actualidad por el verso libre. Y el verso libre tiene su técnica. Exactamente. Yo escucho poemas de verso libre sin significadencia y digo, ¿y la musicalidad dónde está? Porque tienes que recurrir a la significadencia para suplir la rima. Ese es el problema. ¿Cómo vamos a escribir sonetos si no sabemos lo que es un soneto y no sabemos medir un soneto? ¿Y cómo vamos cómo vamos a escribir poesía si antes no hemos estudiado la poesía que nos antecede? Si no sabemos y bebemos en las fuentes de la poesía, independientemente de que luego escribamos verso libre, escribamos sonetos o escribamos como queramos, pero debemos, creo, es una opinión, creo que debemos de beber en las fuentes de aquellos que nos antecedieron y aprender un poquito. O sea, el verso libre no es un verso escribo lo que quiero, el verso libre tiene que estar medido, tiene que tener medida. Y precisamente porque tiene medida, tiene musicalidad. Y al tener musicalidad ya es un poema. Si no tiene ritmo y musicalidad y no está medido, es una cosa que yo he escrito, muy emotiva y muy bonita posiblemente, pero no es un poema. El único libro de sonetos que se ha vendido en los últimos 10, 20, 30 años, me atrevería a decir, es el de Joaquín Sabina. El de Joaquín Sabina. Y es porque es Joaquín Sabina. O sea, Joaquín Sabina va a cualquier editorial y le abre las puertas, porque solo el nombre vende. Pero, sin embargo, su gran amigo, el director del Instituto Cervantes, me dio clase en Granada, García Montero, le corrigió el libro de sonetos y le corrigió, y él se lo reconoció a Sánchez Dragó en blanco sobre negro. Dice, me corrigió todos los acentos. Porque yo no tengo ni idea de acento. Pero eso lo sabemos todo el mundo que estamos en el grupillo. Claro. Todo el mundo que estamos en el mundillo de la poesía sabemos que realmente los sonetos y los poemas de Sabina han pasado todos por las manos de García Montero. Si no, a quien, por cierto, cada vez que venía a su casa a tomar café, le ponía una primera edición de Ulises de Joy firmada por James Joy para darle envidia. Claro que sí. Después de oírte, me pregunto, menuda carrera he hecho yo, en haber escrito el Quijote en verso. Bueno, pero lo tuyo ha sido monumental. Eso es un monumento. El Quijote en verso
A estas alturas ya me contará. Ay, Quijote en Besaltas era por una maravilla. De todas maneras, Pero bueno, hay más mucho que, que contar. yo sobre esas pienso que cosas. más que por la calidad, es por la cantidad, porque son 37.000 versos. Claro, es una barbaridad. Dicen las crónicas literarias que Lope de Vega estuvo enfermo en cama cuando leyó la primera parte del Quijote, porque mientras la gente se reía con las tontunas de Sancho y de su amo loco, él se dio cuenta, como dijo Aristóteles, que hay poesía en prosa, y la vio en Cervantes. Entonces el Quijote es mucho más de lo que la gente se cree. O sea, Sí, pero es que él según lo ha hecho- Jesús, es que lo ha hecho- él lo ha a ver si me hecho- facilitáis una copia. Según Jesús G. Maestro, si viniera una hecatombe Creo que hay una mundial, copia aquí. Tú tienes la palabra. si viniera una hecatombe mundial Y y la se que Diego salvara, va a regalar la copia. y se salvara solamente el Quijote, se podría reconstruir la literatura universal. Yo he procurado ser fiel a los textos del Quijote, porque claro, no estamos hablando de... para que no pierda esa esencia que tiene la escritura del Quijote, claro, los textos. Entonces he procurado ser fiel a los textos, lo que pasa es que, claro, tienes que meter para la rima, tal. Está hecho en octosílabos, está hecho en romance, que es el verso que más se utilizaba en aquella época. Bueno, hemos terminado ya, No, ¿no? espera un momento. Yo quería preguntar, porque has dicho que en España el romanticismo no existió. Gustavo Adolfo Bécquer es el único que tocó un poco romanticismo, tampoco. Tradicionalmente en los libros de texto de bachillerato, de la ESO ni hablar, de bachillerato, tradicionalmente se ha hablado de Rosalía de Castro, tradicionalmente se ha hablado de Larra, Bécquer y Espronceda. Espronceda es el único que sigue la moda francesa desde principios del 19, el único que podríamos decir. Pero en España el Sturm und Drang, el movimiento alemán que surge a finales del 18, que es el verdadero romanticismo del padre Jorge, en España no se cultivó. Esas leyendas y esas rimas de Bécquer no están dentro del canon de un autor romántico. Larra era meramente un periodista, de hecho es el antecedente de los 98, de la generación del 98. Y Rosalía de Castro es una autora nacionalista que destaca. Mi padre me trajo de un viaje del 1,5 millón de veces que he ido a Galicia, unas obras completas que tengo allí en Calabardina, en la playa, y que cuando preparaba oposiciones que estaba allí viviendo, ojeé bastante. Y es una autora que a mí me gusta, pero es un nacionalismo gallego que tampoco llega al romanticismo. El romanticismo es la exaltación del yo, y ninguno de estos autores, salvo un poco Espronceda, podríamos decir que sí. Yo soy partidario de los que dicen que el romanticismo no llegó. Aparte que España ha arrastrado una tradición católica abismal hasta prácticamente finales del franquismo, y un país como España o como Italia o incluso Portugal no tendría el romanticismo cabida. El romanticismo es propio de un país de religión evangélica o protestante. Esa es la respuesta que te puedo dar. Yo quisiera preguntarle, Sí, los que escriben poesía libre, sí, prosa, sí. y los que escriben sin puntos, sin comas, sin interrogaciones, ¿qué nivel tienen? O sea, ¿qué? Porque Vamos a es que ver. yo he oído todo eso. Vamos a ver, Y eso me tiene para hacer loca. crítica literaria hay que conocer, Eso me tiene loca. para hacer Sé crítica que- literaria hay que conocer el texto. Sí. Usted me habla de eso. ¿Usted conoce Mazurca para dos muertos, de Camilo José Cela? Es una novela que no tiene un punto, una coma, un punto y coma, una mayúscula, salvo los nombres propios. No tiene acotaciones, no tiene marcas textuales. Y si a mí me dijeran, tienes que leerte esto, o te quemamos en el Tribunal de Santo Oficio, digo, ya pueden ustedes montar la vida, eso es insoportable. Y es Cela, ¿eh? Y viniendo para acá con mi padre, hemos hablado un poquito de Cela, de Cortázar, porque a mí Cela me gusta, independientemente de las chorradas de la palangana de agua en televisión española. Yo creo que Cela es el mejor, junto con Gonzalo Torrente Ballester, el mejor prosista en lengua española de todo el siglo XX. Te vayas a tener palabras mayores. Por eso te digo. Madre mía. Entonces, para yo poder opinar sobre la respuesta que usted me ha hecho, tendría que ver ejemplos textuales. Hacerse se ha hecho. Perdón, hay profesores que lo hacen. Me parece muy bien, pero lo mismo es Luego ya por infumable. eso he preguntado. Lo mismo es infumable. Por eso he preguntado, porque estoy ahí un poco... Es que el texto tiene que respirar. Sí. El texto tiene un ritmo. En la prosa, bueno, el
teatro, en la poesía, en la narrativa. En todo texto, los signos de puntuación marcan el ritmo. No hay que dejarlo a la intuición del lector, porque no todo el mundo tiene la misma comprensión lectora ni el mismo nivel de lectura. Mazurka para 2 muertos, yo lo siento, es infumable. Muchas gracias. Es que claro, tenía esa duda porque es que como yo sé que hay profesores que han escrito de esa manera, ¿me entiendes? Entonces, para ser vanguardista, he aprendido mucho con lo que... Para ser vanguardística hay que empezar dominando la tradición. En la música, en la literatura, en cualquier... En todo, es lo que yo decía antes. Si tú quieres escribir poesía, tienes que haber estudiado y haber visto todos los poetas anteriores. Si tú quieres escribir teatro, si tú quieres ser actriz, si tú quieres ser ingeniero, tienes que estudiar antes. No eres ingeniero por generación espontánea, ni médico. No eres poeta por generación espontánea. Puedes tener una inclinación a saber manejar las palabras, pero las reglas que te hacen ser poeta, si no las conoces, no te dejan ser poeta. Luego ya con las reglas puedes hacer más o menos lo que quieras dentro de un orden. Es que el verso libre tiene normas. El verso libre tiene normas. El verso libre no es yo compongo un poema y eso es verso libre, no, no. El verso libre tiene normas y esas reglas pues hay que conocer. ¿Y cómo las conoces? Por generación espontánea, ¿no?